La Navidad tiene múltiples significados, cuyos orígenes son desconocidos para un gran número de personas. El conocimiento de sus significados y de sus orígenes hará que este día le brinde mucha mayor satisfacción a las que lo celebran. Si hemos de investigar el tema con cierto método, podemos utilizar la siguiente división: los aspectos históricos, las costumbres y el idealismo de la Navidad. En cada una de estas divisiones, consideraremos brevemente los puntos más evidentes y significativos. En la primera división concerniente a los aspectos históricos, comenzaremos con Jesús Cristo. Por supuesto, Jesús es la idea central en cada una de estas divisiones. Es, por decirlo así, el núcleo central de las celebraciones de Navidad. La palabra Cristo va generalmente asociada con Jesús, para designarlo en forma más particular, constituyendo una especie de título. El origen inmediato de la palabra Cristo es del latín, Christus, que a su vez tiene un origen griego. En la versión griega de los 70 la palabra griega Cristo se usa para traducir la palabra hebrea Masia, que nosotros escribimos Mesías, y cuyo significado original es, el ungido. La costumbre religiosa de los hebreos de ungir, era en realidad heredada de sus antepasados, especialmente del antiguo Egipto y de Babilonia. Se pensaba que el aceite usado en la unción le confería al individuo ciertas características espirituales y ciertas virtudes como resultado del rito. El rito de la unción iba acompañado de las correspondientes oraciones y liturgia. Todo lo cual constituía un acto simbólico de infusión divina, significando que por medio de la ceremonia se recibía un manto divino de poder y sabiduría. Todos los que eran ungidos de esa manera pasaban a ser sacerdotes, y se les consideraba como intermediarios entre el hombre y su Dios. Las personas ungidas, o Mesías, eran esperadas en la categoría de reyes, para dirigir a los hombres en una batalla contra sus opresores, o bien para actuar como salvadores en un sentido moral o espiritual. La gente esperaba la llegada de un Mesías con el anhelo de librarse de las calamidades físicas y mentales y obtener la salvación. Los profetas hebreos, mucho antes de la era de Jesús, hablaron de la venida de un rey o de un Mesías. Uno de los primeros en hablar de esa manera fue el profeta Isaías. Se decía que el Cristo, este Mesías particular, se revestiría de justicia y rectitud, no se dedicaría a la guerra ni a la conquista, y se referirían a él como, el príncipe de la paz. Es interesante notar que el mismo Asurbanipal, famoso rey asirio, se consideraba él mismo como un Cristo. Fue durante su reinado que se construyó la biblioteca más grande del mundo antiguo. Él decía: yo nací en las montañas que ningún hombre conoce. Tú, Ishtar, me has traído desde las montañas para pastorear a tu pueblo. Este rey asirio creía que la diosa Ishtar, o sea, la diosa del amor, lo había creado para convertirlo en salvador de su pueblo elevándolo a una posición de dominio, la cual fue realmente alcanzada por el pueblo en el mundo antiguo. Durante el reinado despótico de Herodes, rey de Judea, los judíos ansiaban la llegada de un Mesías personal, que los librase de la opresión y los abusos que estaban sufriendo. Este Cristo, cuya llegada esperaban, había de ser un liberador de la casa de David. De hecho, todo el populacho de Jerusalén aclamó a Jesús como el Mesías que tanto habían esperado cuando él entró en esa ciudad. Es muy significativo ver que la manera en que Jesús entró en Jerusalén y los demás detalles relacionados con este hecho estaban de acuerdo con las predicciones tradicionales acerca de la manera en que los Mesías debían entrar para liberar al pueblo. Costumbres, paganas o cristianas. La segunda división general en nuestro estudio de la Navidad se refiere a las costumbres tradicionales. ¿De qué modo se eligió el 25 de diciembre como fecha de la Navidad? ¿Es que Jesús nació ese día? La celebración del 25 de diciembre como fecha de la Natividad de Jesús tuvo su origen en Roma, 4 siglos después de su nacimiento. Antes de ese tiempo, durante los primeros 4 siglos de la era cristiana, la celebración de la Navidad tenía lugar el 6 de enero, fecha de la fiesta de la Epifanía. Se trataba de la conmemoración, no del nacimiento de Jesús, y en realidad de la visita de los magos a Belén. La celebración de la Natividad, Navidad, se estableció más tarde que la conmemoración de la resurrección. Durante mucho tiempo se estuvo celebrando la resurrección cuando todavía no se había establecido la celebración de la Natividad.
El Papa Liberio de Roma entre los años 353 y 354 descartó la fecha del 6 de enero en favor del 25 de diciembre. De acuerdo con el calendario romano, el solsticio de invierno empezaba el 25 de diciembre. Por lo tanto, se estimó muy conveniente relacionar la natividad de Jesús con el fenómeno del sol en su función astronómica de señalar el comienzo del invierno, que era una ocasión celebrada desde hacía tiempo por el pueblo. Ese día era conocido como el Día del Sol de la Justicia. También, alrededor del 25 de diciembre, se celebraba la natividad del dios Sol de Asiria, que era una derivación del dios Mitra, de Persia, conocido como el dios de la luz. Durante varios siglos esta fecha, y la correspondiente celebración, era de gran importancia. El establecimiento del 25 de diciembre para la Natividad de Jesús servía para hacer resaltar en la mente popular que él había nacido como hijo de un dios, por la relación que ese día tenía con la Natividad de Mitra. La fecha del 25 de diciembre, al ser escogida por los teólogos cristianos, no fue universalmente aceptada por todo el mundo cristiano. Es interesante notar que la Iglesia Oriental, que era rival de Roma y tenía su sede en Constantinopla y también en Antioquia, no aceptó la fecha del 25 de diciembre sino hasta mucho después. La fecha del 25 de marzo o el 28, alrededor del equinoccio de primavera, también se había declarado como Día de la Natividad. La razón por la cual muchos favorecían esta fecha es que la primavera trae el renacimiento de la naturaleza y el nuevo despertar de la vida. Muchas razones filosóficas se presentaron en favor de la fecha de marzo. Algunos llegaron a afirmar que en la fecha de marzo Jesús había sido concebido, y debía de celebrarse en vez de la fecha del nacimiento. De hecho, la Iglesia romana estaba ansiosa de corregir el sentido pagano que el pueblo daba a las fiestas del 25 de diciembre. Como ya dijimos, esta fecha se celebraba en honor de Mitra, dios de la luz. Era también la ocasión de la fiesta del Sol Invictus. Por consiguiente, se estimó lo más apropiado señalar las fiestas de Navidad para esa misma fecha. Desde un punto de vista psicológico, se estableció de esa manera en la mente popular una cierta relación entre Jesús y el Sol, y los fenómenos relacionados con el Sol siempre han impresionado profundamente al hombre. Puesto que el Sol había sido divinizado algunas veces por los antiguos, esta relación reforzó el concepto de la divinidad de Jesús. La Saturnalia era una antigua fiesta romana en conmemoración del dios Saturno. Las fiestas de la Saturnalia tenían lugar durante la semana del 17 al 24 de diciembre. Muchas costumbres de la Saturnalia llegaron a incorporarse a nuestras celebraciones de Navidad. Más aún, la mayoría de las costumbres y maneras de celebrar la Navidad en todo el mundo no tienen un origen cristiano, sino que representan un sincretismo, es decir, un esfuerzo de reconciliar varias costumbres paganas. El regocijo de la celebración de la Navidad constituía un aspecto importante de la fiesta de la Saturnalia. Todas las escuelas se cerraban durante esa semana, la alegría y el júbilo se apoderaban de la gente. No se castigaban las transgresiones menores de la ley, no era necesario vestirse en la forma acostumbrada, ni existían en esos días las diferencias sociales. Tanto los esclavos como sus amos participaban en los convites en una misma mesa. Todas las clases sociales se ofrecían regalos mutuamente. Estos regalos consistían en gran parte de obleas de cera. Sin embargo, muñecas de barro y juguetes se le daban a los niños, también se tiraba confeti y se usaban disfraces. Repetimos que muchas de estas costumbres fueron transferidas a la celebración de la Navidad, como resulta evidente todavía. Algunas costumbres de nuestras celebraciones de Navidad se han heredado de las tribus nórdicas de los teutones. Estas tribus tenían la fiesta de Yol, cuyo motivo principal era celebrar el rito del sol después de los 40 días de oscuridad, debido a la ausencia del sol durante una parte del invierno en las altas latitudes. Puesto que la época de Yol tenía lugar durante la larga noche del invierno nórdico, las supersticiones abundaban entre la gente. Creían que durante el largo periodo de oscuridad los demonios y espíritus maléficos rondaban por todas partes.
Más tarde, sin embargo, cuando su mentalidad avanzó y obtuvo una comprensión exacta de las cosas, estos demonios fueron transformados por la mente popular en tipos cómicos, y la gente misma se disfrazaba como demonios, con cuernos y rabos, en un espíritu de fiesta. Iban de una casa a otra con regalos que se ofrecían mutuamente y con juguetes para los niños. También tenían grandes cenas. También en Alemania tenían grandes celebraciones con ocasión del solsticio de invierno, despidiendo el año viejo y dando la bienvenida al año nuevo. En los Estados Unidos y otros lugares, el mistletoe, o muérdago, planta sagrada de los celtas y los galos, se deriva de las antiguas prácticas religiosas de los celtas. Se dice que los sacerdotes celtas usaban ramas de esta planta cuando saludaban al sol naciente, o al dios sol. Stonehenge, en las planicies de Salisbury en Inglaterra, probablemente fue construido por los antiguos druidas. Las reliquias de sus monolitos todavía pueden verse, formando una especie de sala entre columnas, y unas estructuras circulares. Se supone que los sacerdotes se paraban en esas columnatas, que están orientadas hacia el este, sujetando en alto con la mano derecha una ramita de muérdago, como salutación al sol naciente. Otras decoraciones verdes, de ramas, que añaden tanto colorido a la Navidad, tuvieron su origen en Alemania, en el siglo XVII. El árbol de Navidad, que tiene tanta importancia en nuestras celebraciones y constituye un centro de atracción por sus decorados, probablemente tenga su origen en un animismo primitivo, que rendía culto al árbol. Los animistas creen que todas las cosas están vitalizadas por un espíritu o inteligencia especial. El árbol sugería el concepto de la inmortalidad, pues sus raíces penetran profundamente en la tierra y su parte superior se dirige hacia las regiones celestiales. Por esta razón los griegos tenían grutas y huertos sagrados donde, en un ambiente que hacía pensar en lo divino, efectuaban sus misterios y ritos sagrados, con las iniciaciones correspondientes. El árbol de Navidad pudiera tener, también alguna relación con el tronco de Yol, que también se adornaba con sentido religioso en un antiguo rito de los teutones. Tal vez el símbolo más popular de la alegría de la Navidad es Santa Claus, que se deriva de la tradición de San Nicolás, antiguo obispo de la ciudad de Mira, en Asia Menor. Tuvo que sufrir persecuciones, fue arrestado, y sufrió tormentos durante muchos años. Al convertirse en mártir obtuvo un gran número de devotos. Se le atribuyeron grandes proezas y actos de generosidad que hicieron resaltar su importancia ante los ojos del mundo. Entre otras cosas se decía que San Nicolás le había dado dotes a las hijas de los campesinos pobres para que pudieran casarse, y nunca pregonaba los actos generosos que realizaba. Más tarde también se dijo que San Nicolás ofrecía muchos regalos secretamente en su día, y se le ha presentado siempre como un protector de los niños. Las estatuas que lo representan en varias partes de Europa, muestran a los niños sujetándose a su túnica. El nombre Santa Claus se derivó por evolución fonética del nombre holandés San Nicolás. Fueron precisamente los primeros colonizadores holandeses quienes trajeron esa tradición al Nuevo Mundo. La estrella del Oriente. ¿Y qué diremos de la misteriosa estrella del Oriente? ¿En qué forma la estrella se relaciona con los aspectos históricos de la Navidad y con la vida de Jesús? A muchas personas les sorprenderá saber que la ascensión inesperada de una estrella en el este no es un fenómeno extraordinario, y ha sucedido antes y después de los tiempos de Jesús. Astronómicamente dichas estrellas se denominan helíacas. Son las que salen por el este poco antes de la salida del sol. No se perciben a simple vista por el día o por la noche. Los antiguos egipcios, especialmente, observaban el ascenso helíaco de Sirius, la estrella fija más brillante. Estos sabios de la antigüedad determinaron que el intervalo entre uno y otro ascenso helíaco de Sirius era poco más de 365 días, aproximadamente un año. Podemos encontrar referencias de estos fenómenos de estrellas helíacas en épocas que se remontan a 1880 años antes de Jesús. Es posible que nuevas excavaciones arqueológicas traigan a la luz del día inscripciones que puedan demostrar que las
estrellas celíacas habían sido observadas por los hombres en épocas más remotas todavía. Cada vez que una estrella semejante aparecía en los cielos, ocasionaba muchas conjeturas en las mentalidades supersticiosas. Casi siempre se las consideraba como augurio de milagros o calamidades para la humanidad. ¿Cuál es la explicación de las estrellas celíacas? ¿Son el resultado de alguna causa sobrenatural, o más bien de una razón definitivamente física y empírica? En realidad son estrellas situadas por breve tiempo en el meridiano del Sol, y en el mismo plano del Sol. Como consecuencia de esto, mientras están en el meridiano del Sol, los rayos solares hacen imposible que se vea la luz mucho más débil de la estrella. Pero entonces, poco antes de la salida del Sol, o poco después de la puesta, la estrella resulta visible de repente debido a que el Sol ha pasado a un meridiano diferente. Los antiguos egipcios orientaban muchas veces sus templos por medio de esas estrellas celíacas. Se fijaban en la posición de la estrella al salir el sol y entonces el arquitecto construía el portal del templo, en la dirección adecuada. Y así, cuando la estrella periódicamente salía, se podía ver en el extremo del largo salón de columnas, llamado hipóstilo, al mirar desde el otro extremo. Cada año el sacerdote observaba el fenómeno de la salida de la estrella, que se veía como si estuviera a la entrada del hipóstilo, y entonces, con la ceremonia apropiada, pronosticaba los hechos del futuro. Casi siempre esas predicciones eran de naturaleza astrológica, basadas en la determinación de la posición de la estrella helíaca respecto a los planetas. Estos sacerdotes no creían que la estrella en sí misma poseyese una influencia sobrenatural. Los magos, fraternidad secreta.